好，我现在把我这个闹钟已经开起来了，所以我们抓紧时间。Bueno, ya he encendido mi alarma, así que podemos comenzar. 那这个遥控呢？今天刚才我们读了一段宣召经文。Como sabéis, hemos comenzado con una lectura bíblica esta mañana. 刚才的宣召经文啊，这么前面？哎呀 ，OK。这加了太书。啊呀啊，对。到了。好 ，OK， 谢谢。那这段经文我们刚才已经读了。Entonces acabamos de leer este pasaje bíblico. 那这里讲我们要行善，不要厌烦，不要松懈，适当的时候就有事。所以你们一有机会，就应当对众人行善，对信徒更要这样。Entonces, como bien dice, no nos cansemos de hacer el bien y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. 所以机会在哪里？ Entonces, ¿dónde está esta oportunidad? 机会是不是等我有钱的时候？ ¿Es cuando tenga dinero? 等我顺利的时候？ ¿Cuando todo me vaya bien? 等我心情好的时候？ ¿Cuando esté de buen humor? 然后我看到旁边有个人很可怜，然后 y de repente veo una persona muy pobre a mi lado. 然后我看到这个燕豹长老很可怜。 Veo al anciano Ye muy pobrecito, pasándolo muy mal. 然后我就抱抱他， y le doy un abrazo, 给他一句安慰， le consuelo. 然后有钱的话，钱包里再拿个现在没有500元的欧元的啊，现在只有最多50块的。 Entonces, bueno, a lo mejor pues en mi bolsillo el billete más grande de 50. 是不是就是这样子？这个是机会。 ¿Es así? ¿Esa oportunidad? 今天我们的回去。今天我们的这个话题就是今天的主题就是跟这个有关系。 Entonces, el mensaje de hoy precisamente tiene que ver con este pasaje que acabamos de leer. 那开始以前，我们先做个祷告。Empezamos con una oración. 亲爱的阿爸天父，我们谢谢你，谢谢你，因为你的爱子耶稣基督，我们今天走到一起，我们今天聚在一起，我们向你赞美，我们向你欢呼，我们也因为我们身边亲爱的弟兄姐妹，我们为他们感谢。我们看到在这个信仰的旅程里面，我们不是孤单的，原来你已经预备了那美好的祝福，在这个信仰的道路上跟我们一同的奔走。我们为这每一个弟兄姐妹，我们献上感恩，让我们有一个欢欢喜喜的心，哪怕在这个黑暗充满艰难的岁月，我们仍然来坚定的跟随你。我们谢谢你，祷告祈求奉主耶稣的名，阿们。好，所以今天的主题就是在困难中，或者讲在患难中，仍做美好的事。 Entonces, el mensaje de hoy lo he titulado Sigue haciendo el bien aún en medio de las dificultades. 那经文呢会来是我们今天是10月份的最后一个主日。那我们分享的也是腓立比书的最后一段经文，4章10到20节。Y además el pasaje de hoy, a pesar de ser, bueno, al mismo tiempo que es último domingo, también es el último capítulo de Filipenses que quisiera compartir con vosotros. 但是如果你记得，你们可以打开你们的圣经或者你们的手机翻到腓立比书4章。 Pero os animo que si tenéis Biblia, que podáis abrir las Biblias en el capítulo 4 de Filipenses. 那其实今天的主题和经文是跟4章的第8、第9节是有关系的。 Porque además tiene que ver con los versículos anteriores, el capítulo 4 del 8 al 9. 中国有句俗语， Entonces, en China hay un refrán. 你们一定听过，叫“夫妻本是同林鸟”，后边半句是什么？ Entonces, se ve que la mayoría lo sabéis. Hay un dicho chino que un matrimonio suele ser como una pareja de pájaros en un nido, pero ¿qué pasa cuando vienen las dificultades? Que cada uno vuela por su lado. 那它的基本意思是
人跟人的关系其实很脆弱。 Entonces, esto lo que quiere decir básicamente es que las relaciones entre las personas son muy frágiles. 一旦有危难的时候，就各顾各的就分开了。 Porque es verdad, en cuanto vienen los problemas, dificultades con una persona, nos separamos y punto. 的确，今天我们在这个世界，你看到的国家跟国家的这个联盟，我们讲，今天我们在这个欧盟，对不对？都是欧盟就是欧洲这些国家连在一起。 Entonces, por ejemplo, en los países, o sea, no hablamos, por ejemplo, ahora mismo que estamos en la Unión Europea, se supone que tenemos que estar todos unidos. 或者你看到有些团体跟团体，他们也是在连在一起的。 O da igual cualquier tipo de comunidad, cualquier tipo de empresa. 就像这个西班牙，这个省跟这个省组成了一个国家。 O imaginaos que una provincia de España con otra pues, crean un país nuevo. 然后呢，个人跟个人也是常常有看到连结。 Y también hay uniones entre personas, 就像这个夫妻， como el matrimonio. 但是很多时候你看到的这些连结，都是建立在需要和利益的基础上。 Pero si os dais cuenta, este tipo de uniones, en la mayoría de los casos, es por propio interés. 甚至在夫妻关系里也是。 Incluso dentro de los matrimonios. 我记得现在我们这个去中国货行已经你看不到有这个免费送的报纸了。 Entonces, ahora vamos a las tiendas chinas, ya no regalan periódicos gratuitos. 那以前我记得，因为现在网络很发达，那你晓得以前网络没有发达的时候，经常有中国报纸在免费赠送的，在货行。 Porque ya sabéis que, bueno, ahora mismo estamos, todo el mundo tiene internet, puede acceder a las noticias en cualquier momento, pero antiguamente, no hace tanto, cuando no teníamos internet, 那我拿报纸呢，我有时候会去买菜，我就拿一份报纸看，有时候会看到里面有一些各种各样的广告，有一些是什么征婚广告。 entonces muchas veces cuando yo iba pues, a comprar, pues de paso pues cogía un periódico que era gratuito y veía un poco pues, los anuncios que había y a veces dentro de esos anuncios había anuncios de busco marido o mujer. 我们在这里移民，这个单身的真的是一个问题。 Entonces, porque yo sé que aquí los solteros inmigrantes es un problema. 那就登广告，登广告他们写什么呢？ Entonces, ¿y este tipo de anuncios qué ponían en los 很多 anuncios? 时候写，当然除了这个年龄的要求，这个身高的要求，这个最基本的，对不对？ Por supuesto, pues lo típico, ¿no? Pedían pues de personas de cierta edad, de cierta estatura. 还有这个什么，这个收入的要求。 También pedían incluso algunos pues como unos ingresos. 那这个呢可以理解。 Entonces, bueno, pues también es entendible, ¿no? Una persona pues con ingresos. 但是我看到的一些广告不是一个啊，还有几个广告，他说，有些姐妹，她说我要找一个先生，然后最后讲要会开车的。 Entonces, por ejemplo, anuncios de mujeres, al final después de todas estas peticiones ponía al final, por favor, que sepa conducir. 然后呢，这些兄弟他们登征婚广告的时候也是写，然后最后写我有驾照。 Entonces, por ejemplo, y algunos anuncios de hombres ponían, después de todas sus cualidades, ponían, tengo carnet de conducir. 那你知道我看这些广告，我不知道该哭还是笑。 Entonces, después de ver estos anuncios, de verdad que me entraban ganas de llorar. 你是在找丈夫、找妻子，你还是在找合伙人，还是在找驾驶员？ Porque de verdad es como, ¿estás buscando una pareja para pasar el resto de tu vida o estás buscando a un conductor o a un cocinero o a un socio para tu empresa? 所以人跟人的关系到底是在什么基础上？ Entonces, de verdad, o sea, tenemos que reflexionar, o sea, ¿en qué se basan las relaciones entre las personas? 今天如果人跟人的关系的连接是因为利益的话， Porque si hoy la unión entre dos personas es por puro interés, 如果这些利益消失了怎么办？ cuando ese interés desaparece, ¿qué pasa? 或者这个对方成了我的负担或者负资产怎么办？ O cuando el otro se convierta en mi carga, una carga económica, ¿qué pasa? 我们晓得，这样如果利益消失了，对方成了负担的话，两人的关系就很难维持。 Porque muchas veces es que es una realidad, cuando el otro se convierte en una carga, sobre todo económica para el otro, estas relaciones no van a durar. 更不要说你在困难的时候，你还要主动的去承担对方的重担，或
或者去照顾对方的需要。Y encima, o sea, cuando estamos en dificultades, se nos hace mucho más difícil pensar en las dificultades del otro y cómo ayudar al otro en mi propia dificultad. 是不是更加困难？ ¿Sí o no? Se nos hace mucho más difícil, ¿verdad? 真的是这样。我们大部分的人都是，我们要承认，我们都是很自私、软弱的。 Tenemos que, de verdad, reconocer que somos egoístas y somos débiles. 那很难，你可以讲，在困难的时候，我们还要去承担别人的需要。 Porque cuando estamos en nuestras propias dificultades es muy difícil pensar en las dificultades del otro. 那教会呢？我们刚才讲，我们都是神的儿女，今天我们成为弟兄姐妹。 ¿Y qué pasa en la iglesia? Hoy decimos que somos hermanos en Cristo. 那教会遇到困难的时候，我们或者我们的弟兄姐妹遇到困难的时候，我们的反应应该是怎么样？ Entonces imaginaos que la iglesia se encuentra en problemas o un hermano o hermana en la iglesia se encuentra en problemas. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción? 今天的经文就会挑战我们的信心。 Entonces hoy, de verdad, este pasaje que vamos a leer juntos nos va a desafiar nuestra fe. 神要我们在困难的时候还记得别人的需要。 Porque Dios nos pide que a pesar de estar en medio de dificultades, Dios desea que pensemos en los demás. 因为这是一件美好的事情， Porque es algo hermoso pensar en las necesidades de los demás. 是让神喜悦的事。 Y es algo que agrada a Dios. 我们来读腓立比书4章10到20节了，先用中文，然后用西语。你们可以看自己的圣经，或者看得到啊，可以看屏幕。好，我们一起来。我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足。这是我已经学会了。我知道怎么样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随是随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。然而你们和我同受患难，原是美事。腓立比人呐，你们也知道，我初传福音，离了马其顿的时候，论到受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也1次2次的打发人供给我的需用。我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归我们的父神，直到永永远远。阿门。好，我们 Leemos juntos Filipenses 4 del 10 al 20. Dice así: En gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 谢谢，我这个太太读得很快，我要读的话最起码要10分钟。好，我们先看这个4章第10节第一句话：我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。
Vamos a ver este primer versículo. En gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. 首先，在这句经文里，我们要看到患难是一个做美好的事情的机会，可以加深人跟人的关系。 Primeramente tenemos que entender que cuando vienen las dificultades es una oportunidad para demostrar al prójimo, o sea, para poder conocer más al prójimo y además profundizar en esa relación con él. 保罗在这个经文里他说：“因为腓立比教会再次的想念思念他，而让他大大的喜乐。” Y además Pablo repite que debido a que la iglesia de Filipenses se acordó de él en sus dificultades, le trajo gran gozo. 我们晓得当时也许是因为交通问题，或者你们也晓得保罗他是使徒，他到处跑传福音。 Entonces, no sé si era por el tema de tráfico, no tráfico, de transporte. Entonces, claro, era difícil el moverse de un lado a otro, no es como ahora. También Pablo tiene que predicar el evangelio en todos los lugares. 因为这个原因，所以呢，这个腓立比教会有一段时间跟他就失去了联系。 Entonces, por este motivo, la iglesia de Filipo había perdido comunicación con Pablo. 但是后来，当这个保罗有一次在坐牢的时候，这个腓立比教会知道了。 Pero una vez que Pablo fue encarcelado, la iglesia de Filipo lo supo. 知道了，机会就来了。 Y entonces, en cuanto lo supo, pues llegó esta oportunidad. 那腓立比教会就派一个叫以巴弗提的弟兄带着礼物去看他，并且就要去照顾他。 Entonces, la iglesia de Filipos envió precisamente a este señor llamado Epafrodito para cuidar de Pablo y llevarle una ofrenda. 那这个在刚才我们读的18节，4章18节，跟其实腓立比书的第2章都有讲到这个事情。 Entonces, esta persona pues, está mencionada también en Filipenses 2 y en el versículo 18 del capítulo 4. 那保罗呢，从这个以巴弗提的这个弟兄那里知道，腓立比教会没有忘记他。 Entonces, y a través de Epafrodito, Pablo pudo saber que la iglesia de Filipos se acuerda de Pablo 还在思念他。 y que además se acuerdan mucho de sus necesidades. 这里思念我的心，如今又发生。这个原文的意思呢，是讲他们对保罗的这个关心和担心，又再一次的旺盛起来。 Es como cuando dice aquí, se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo, significa simplemente que ese amor que sentían por Pablo desde el principio, como que ha vuelto a florecer. 所以呢，保罗就大大的喜乐。 Por eso Pablo se regocijaba grandemente. 我们晓得这个腓立比书从一开始1章4节 Sabemos que en Filipenses cuando empieza capítulo 1 desde el capítulo 1 al versículo 4, 那里就讲到保罗他带着喜乐为腓立比教会祷告。 decía claramente que Pablo llevaba gran sumo gozo en su corazón y oraba por la iglesia de Filipos. 然后一直到腓立比书的第4章的第1节，保罗说：“你们是我的喜乐，是我的冠冕。” Y Pablo, de nuevo, comenzando el capítulo 4, decía, vosotros sois mi corona y sois mi gozo. 然后再到这个第4章的第10节，他又再一次的提到为他们大大的喜乐。 Y aquí de nuevo, en el versículo 10, dice de nuevo que se regocija en gran manera por ellos. 这种语气，保罗从来没有出现过在给其他教会的书信里面。 Y si leéis las otras cartas de Pablo a las iglesias, en ninguna habla en Filipenses como aquí. ¿Pero Para por qué? ninguna. ¿Por qué? 是因为腓立比教会是他在欧洲亲手建立的第一个教会吗？ Primeramente porque la iglesia de Filipos era la primera iglesia que Pablo levantó en Europa. 是因为腓立比教会给他礼物吗？ Porque la iglesia de Filipos se acordó de esta ofrenda para Pablo. 当然不是。 Claro que no. 那为什么？ Entonces, ¿cuál es el motivo de este gran gozo? 我们答案在这里，腓立比书的1章28、30节，凡事不怕敌人的惊吓还是惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神，因为你们蒙恩不但以信服基督，并要为他受苦，你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。
Filipenses 1 del 28 al 30 dice, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Así tendrán el mismo conflicto que han visto y que ahora oyen que sigue en mí. 所以当时的腓立比教会是在一个征战中被压迫的一个教会。 Entonces podemos saber que la iglesia de Filipos estaba pasando por verdadera opresión y dificultad en ese momento. 然后我们再看一段经文， Seguimos leyendo. 哥林多后书8章1到4节，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。这个马其顿众教会，这里面其中的一个就是腓立比教会，就是你们就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的喜乐，在什么极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助，再三的什么求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有份。 2 Corintios 8, 1 al 4 dice así, ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Dentro de las iglesias de Macedonia se encontraba la iglesia de Filipos, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. 所以，我们从上面两段经文看到，腓立比教会当时不但是一个受压迫的，而且是在经济方面很困难的教会。 De nuevo vemos que estaban pasando pruebas de tribulación y estaban en extrema pobreza. 但即使在压迫和困难的里面，他们仍然想到保罗的需要。 Pero aún así pensaron en las necesidades de Pablo. 这个是让保罗真正的大大的喜乐的原因。 Y ese será el motivo por el cual Pablo se sentía tan gozoso por ellos. 我想，任何在苦难里，你能看到另外一个同样受苦的人，如果他愿意帮助你的话，你也会什么？ Porque imaginaros, ¿no? De igual manera, si tú ves a una persona en dificultad y yo misma estoy en dificultad, pero esta persona se presta a darme ayuda, ¿cómo te sentirías? 你也会心存什么感激？ Por supuesto que estarías súper agradecido. 更何况保罗跟腓立比的教会，他们是一个情同父子的关系。 Y además, o sea, la relación de Pablo con la iglesia de Filipos era como una iglesia, o sea, la relación que tenían entre ellos era como de padre e hijos. 俗话说，中文有一句“患难见真情”。 Entonces, otro dicho es en las dificultades se ven verdaderamente esa verdadera relación. 对，刚才谁讲的？雨华姐讲的，“日久见人心”。 Y cuando pasa el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo es cuando conocemos el corazón de esa persona. 同样，教会弟兄姐妹的生命和互相间的关系也必然会受到考验。 Y de igual manera, los hermanos en la iglesia pasaremos por pruebas. 这个也是神允许患难临到教会的原因之一。 Y por supuesto, ese es uno de los motivos por el cual Dios permite pruebas y dificultades en la iglesia. 我们不要以为患难临到教会是我们应该感到意外。 Entonces, para que no os pille de sorpresa si nos encontramos con dificultades en la iglesia. 我们晓得，最近这个在国内的教会有一个叫西安教会，他们现在被政府打压得很厉害，很多他们的教会的这个牧师都被抓起来。 Si escucháis las noticias de China, como, sabréis que hay una iglesia que se llama Iglesia de Xi'an. La iglesia sufre tanta presión que muchísimos predicadores, pastores han sido encarcelados. 所以，请弟兄姊妹们为他们祷告。 Y de verdad pedimos a los hermanos que os acordéis de ellos en oración. 他们不光是因为他们是中国人，是中国的教会，他们也是我们主内的什么肢体。 Porque además no solo son iglesia de China, sino que con ellos somos un cuerpo en Cristo. 这个时候是西安教会面对考验的时候。 Y este momento, por supuesto, es una prueba para la fe de la iglesia en Xi'an. 苦难对于基督徒来讲，常常是
建立和加深跟神之间、跟人之间关系的一个机会。Entonces, de verdad, tenemos que ver las dificultades de otra manera. Siempre que vienen esas dificultades es una oportunidad para nosotros profundizar en la relación con Dios y profundizar en la relación con los hermanos. 神的心意不是让我们苦难临到我们的时候，我们什么各奔前程，各飞东西。 De verdad, cuando vienen las dificultades, Dios no desea vernos, separarnos y olvidarnos de la dificultad del otro. 那我们的选择会是什么？ Entonces, ¿cuál sería nuestra elección? 我们是不是愿意在困难的时候，仍然选择尽自己的力量去帮助有需要的人？ Nuestra elección podría ser, quizá cuando estemos en dificultades, elegir, a pesar de estar en dificultades, hacerlo mejor y intentar ayudar al otro. 这一定不是一个容易的决定， Yo sé que esto no es fácil, 但我们也晓得这是神开的一个门， pero sabemos también que es una puerta que Dios abre 使弟兄姐妹有一个建立、加深彼此关系的一个机会。 para que sepamos que esta puerta abierta es para que podamos conocer más al hermano y profundizar más en nuestra relación. 然后我们晓得保罗在他得到了这个腓立比教会的关心以后，他当然很感激。 Y por supuesto, no podemos negar que Pablo cuando recibió esta ofrenda de la iglesia de Filipos estaba muy contento. 但我们也晓得，他用大大的喜乐来这个表达的时候， Y cuando dice que se gozaba grandemente, 他其实最主要的目的不是为了表达感激之情， y que no es solo para demostrar que estaba agradecido ante esta ofrenda, 也不是因为他物质上得了什么好处， y no solo porque haya conseguido interés material, 这个就是他接下来在这个11到13节，他要特别强调和解释的。我并不是因为缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足。这是我已经学会了，我知道怎么样来处卑贱，也知道怎么样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 sino que la respuesta se encuentra aquí y es lo que Pablo quiere recalcar. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 在这段经文中，保罗希望的是大家在 困难缺乏中学习、操练、做美好的事情。 Entonces Pablo nos anima que precisamente en las dificultades, cuando estamos de verdad con escasez, que aprendamos aún así a hacer buenas obras. 首先，当然保罗他解释到，他说对他来讲，任何的物质条件，他都在任何的条件下，他都可以靠着帮助兼顾他的主，凡事都能做。 Por supuesto, Pablo dice, ¿no?, que es verdad que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, todo lo puede en Cristo que le fortalece. 但是这里的中文翻译有时候会让我们会有一点误会。 Pero es verdad que la traducción en chino nos puede llevar pues, a algún tipo de equivocación en el entendimiento de este versículo. 他不是说保罗对主有信心，所以什么事情他都可以搞定。 No quiere decir que por tener fe en Cristo es suficiente y todo lo puede. 好像这个马太福音17章20节讲的，耶稣讲的，他说：“你们若有信心，若像一粒芥菜种，就是对这座山说：你从这边移到那边，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事。” Es como en el pasaje que se recoge en Mateo 17:20, ¿no?, que dice, si vuestra fe fuera tan grande como una semilla de mostaza y dijeseis a esta montaña, muévete de aquí allá, podríais moverla o incluso podríais hacer todo lo que quisieseis, pedir todo lo que quisieseis y se os concederá. 这里讲的凡事都能做，不是这个耶稣刚才讲的这个意思。 Y hermanos, todo lo puedo en Cristo no es lo que quiere decir Jesús lo que quiso decir Jesús en ese momento. 这里13节经文上，凡事都能做，是说靠着给我力量，兼顾我的主，我可以面对适应任何的环境。 Sino que todo lo contrario, si aprendo a vivir
y a depender y a creer en Cristo que me fortalece, seré capaz de hacer frente a todas las dificultades que se me pongan encima. 在整个腓立比书信里边，保罗反复提到他生命的意义。 Porque siempre Pablo en toda la carta de Filipenses habla del significado, del motivo que le da el seguir viviendo. 他生命的意义是什么？让基督在他身上照常显大， Que Cristo sea grande constantemente en mi vida. 以认识基督为至宝， Y que Cristo, o sea, el conocer a Cristo sea mi mayor tesoro. 以得着基督为人生的目标。 Y la meta de mi vida sea conseguir a Cristo. 同样的，在这里13节，在这个11到13节，保罗是讲，无论物质上丰盛还是缺乏，他都以基督为他的满足。 Y que de igual manera aquí, da igual que sea en la abundancia o en la pobreza, que Cristo mismo sea su satisfacción. 保罗这样讲的目的是为了解释他喜乐的真正的动机， Y Pablo habla precisamente aquí para explicar el motivo de su gozo, 避免大家误会他是一个贪图利益和好处的人。 para precisamente evitar que las personas piensen que él solo es un interesado. 如果你们看前面第3章，就讲到有一些人，他们是在传福音，但是他们是为了什么？自己的肚子。 Porque si nos acordamos del capítulo 3, Pablo nos advierte a los hermanos de Filipenses que hay personas que predican el Evangelio solo por su propia tripa, para mantenerse llena su tripa. 那所以保罗要解释， Y por eso Pablo pues quiere explicarlo mucho mejor, para que no haya malos entendidos. 但是除此之外，保罗要通过这段经文达到另外一个更重要的目的。 Pero este pasaje, Pablo quisiese llegar a otra meta mucho más importante. 保罗希望这个腓立比教会以他为榜样，来依靠神。 Porque Pablo quisiese que la iglesia de Filipenses pudiese seguirle a él como ejemplo para poder llegar a la meta. 因为保罗晓得一件事，只有大家只有不断的学习以基督为依靠和满足的时候，你才可以有力量去，也愿意在困难的时候去帮助别人。 Porque Pablo descubrió y aprendió ese secreto, que si tú tienes a Cristo como única cosa en la que puedas depender y que Cristo se convierte en tu única satisfacción en este mundo, serás capaz de llegar hasta el final y hacer frente a todo lo que se te venga encima. 的确，我们今天在物质上，不管你是富足还是缺乏， Y da igual en lo material hoy día si tienes abundancia o estás en la pobreza. 真正阻挡我们帮助和关心人的，不是在物质的层面， Y sabemos que lo que nos impide ayudar al otro no es lo que tengamos material, 而是我们内心的贫穷跟缺乏。 sino que es nuestro propio corazón que está pobre y vacío, 我们对耶稣基督认识的太少， porque conocemos demasiado poco a Cristo. 对他的爱经历的太少， Hemos experimentado demasiado poco el amor de Cristo 对他的信心也太少。 y también tenemos demasiada poca fe en Él. 刚才我们第一首西语歌，如果你们不懂西文，你们看中文的话，它里面有一句很重要的歌词， Entonces, de verdad, si os habéis fijado en la primera canción que hemos cantado hoy, El amor de Cristo, hay una frase muy importante dentro. 或者讲它最后一句 Micah 唱的西语是什么？ Suficiente es Dime para todo. mí. Si os acordáis de la última frase que hemos cantado de esa canción, 最后一句西文是耶稣基督是我的足够，或者是满足。 Jesucristo es mi satisfacción. 这也是我们必须要跟保罗来学习的， Y esto es lo que debemos de aprender de Pablo. 一直到学会了为止。这个是第11节。保罗不是天生下来就会的，而是他慢慢学会的。 Y por supuesto, Pablo no lo aprendió de una noche a otra, sino que aquí lo dice precisamente en el versículo 11. No lo digo porque tengas que hacer, sino he aprendido a contentarme con lo que tengo, pero ha sido un proceso largo. 我们平时的奉献就是一种操练。 Entonces, la ofrenda en las iglesias es un desafío para todos nosotros para aprender y poner en práctica esta fe. 奉献如果我们不能
忠心的话，我们怎么还能在困难里面你去帮助别人？ Porque si no podemos ser fieles en la ofrenda ahora que estamos bien, ¿cómo es posible que podamos ayudar a otros en dificultades? 讲这一点是因为等一下我要做家务报告的时候会讲到。 Y menciono este punto porque precisamente luego vamos a dar el informe económico de la Iglesia. 所以你们今天不要早早的走，一直要留到最后。 Os pido que por favor, si os podéis quedar, que os quedéis. 好，我们接下来看这个腓立比书的4章14到18节。 Vamos a continuar con Filipenses 4. 然而你们和我同受患难，原是美事。腓立比人呐，你们也知道，我初传福音离了马其顿的时候，论到接受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也1次2次的打发人供给我的需用。我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳，所喜悦的祭物。 Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos, porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo que he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. 这几段经文，保罗所要表达的是，他期待教会在患难中、在困难中，不要停止做美好的事情。 Entonces, lo que Pablo también quiere recalcar aquí, que las iglesias, aún en dificultades, que no dejen de hacer buenas obras. 这不但会使我们的生命更加的成长和丰盛，而且是让神喜悦的。 Porque no simplemente nos ayudará a crecer espiritualmente y que nuestras vidas sean mucho más abundantes, sino que es algo que agrada al Señor. 这也是保罗大大喜乐的真正的原因。 Y ese es el motivo real por el cual Pablo estaba lleno de gozo. 虽然保罗他自己已经学会了靠着主面对任何的物质条件， A pesar de que Pablo ya había aprendido a depender de Cristo en cualquier tipo de circunstancia, 但他在14节，他肯定了腓立比教会为他做的事情是一件美好的事。 pero aquí de nuevo reconoció la buena obra que hizo la iglesia de Filipos. 就是腓立比教会派这个以巴弗提带着礼物去照顾在坐牢的保罗。 El hecho que hemos dicho antes, que Epafrodito fue enviado para cuidar de Pablo y llevarle una ofrenda en sus necesidades. 以这样的方式跟他同受患难。 Y de esta manera pudieron hacer bien participando en su tribulación. 而且在15节和16节，他这个保罗提到，从一开始没有任何的教会，除了腓立比教会，在宣教的事工中帮助他。 Y además también lo menciona aquí en el versículo 15 y 16, que la única iglesia que participó y apoyó en sus misiones fue la única iglesia de Filipos. 你今天如果你仔细看这个经文的话，你会一方面看到保罗的喜乐， Entonces, si leemos con sumo cuidado este pasaje, vemos el gozo tremendo que tenía Pablo en su corazón. 但是你也会感受到保罗的伤感。 Pero igualmente notas como cierto tono de tristeza. 建立了那么多教会，只有腓立比教会在宣教上帮助他。 Porque de todas las iglesias que Pablo fundó, la iglesia de Filipos fue la única que le apoyó en sus misiones. 你们记不记得路加福音17章？ ¿Os acordáis de Lucas 17? 耶稣在去耶路撒冷的时候，遇到10个麻风病人， Ujú. De camino a Jerusalén, Jesús se encontró con 10 leprosos. 然后耶稣说：“你们去给祭司看你们的身体。” Ujú. Y les dijo, id a que os vean los sacerdotes. 然后他们就去了。去的时候，在路上他们的就好了。 Entonces, de camino, de esos leprosos, de camino a ver a los sacerdotes, se fueron sanando. 你可以讲，这10个人，他们对耶稣都是有信心的。 Y podemos decir que esos 10 leprosos precisamente tenían fe en Jesucristo. 如果不相信耶稣讲的话，他们不会按耶稣的话去做。 Porque primeramente, si no tuviesen fe en Jesucristo, no se hubiesen ido a ver a los sacerdotes. 但是结局是怎么样？ Pero luego, ¿qué pasó? 只有一个
回到耶稣那里感谢他。 Solo uno volvió a Jesús para darle las gracias. 然后耶稣说：“我不是医了10个人吗？ Y Jesús preguntó, pero ¿y los otros 9 dónde están? 怎么只有1个回来？ Pero solo volvió uno, 而且还是个外邦人，这个撒玛利亚 samaritano. 人。 Ujú. Y encima era samaritano. 耶稣的爱，他是绝对的。 Entonces, el amor de Cristo es total, completo. 但是我们从耶稣的话里，从保罗的话里，我们能够感受到什么？伤感。 Pero de igual manera, en las palabras de Pablo, tanto en las palabras de Jesús, notamos cierto tono de tristeza. 保罗讲这些话的目的，不是为了，讲这些的目的不是为了他说我讲这些不是为了得到更多这个物质上的这个好处。 Y Pablo de nuevo quiere clarificar que estas palabras no son para conseguir más donativos u ofrendas, 他就像经文里讲的，他说我已经足够了。 sino de nuevo, como dijo anteriormente, yo ya estoy satisfecho con todo lo que tengo. 那他讲这些话的目的，一方面当然是为了表达他为这个腓立比教会感到喜乐。 Y por un lado, claro, el motivo de esas palabras de Pablo es para demostrar su gozo ante la iglesia de Filipos. 但是另一方面，他是要提醒和鼓励教会继续坚持做这些美好的事情。 Pero por otro lado, Pablo anima y recuerda a la iglesia a continuar sus buenas obras. 就像你们当年1次、2次、3次在宣教的事情上帮助我， Es como cuando anteriormente me apoyasteis en 1, 2, 3 veces en todas las misiones. 做这些事情会使弟兄姐妹的生命更加的丰盛。 Porque esto ayuda a que los hermanos, las vidas de los hermanos sean mucho más abundantes 而且最终得到神的奖赏。 y que finalmente conseguir el premio de Dios para con todos. 这个就是17节要表达的，也是刚才我们这个宣召经文这个所读的。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就有收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。 Por lo que en el versículo 17 de Filipenses 4 viene totalmente relacionado con este que acabamos de leer. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. 更重要的是，腓立比教会在患难中所做这个美好的事情，是一个被神悦纳的一个极美的香气。 Porque de verdad, la iglesia de Filipos, a pesar de su propia dificultad, optó por hacer el bien y esto se convirtió en una ofrenda fragante para Dios. 还有什么比在困难里坚持关心和帮助人，更加能表达我们爱神爱人的心？ Entonces, de verdad, o sea, ¿qué hay que podamos demostrar el amor a Dios y a las personas que ayudarles precisamente en nuestras propias dificultades? 这个是神看为极其宝贵的。 Y esto para Dios es algo súper valioso. 最后，腓立比书19到20节，Terminando. 我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿门。 Mi Dios, pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 所以，这2节最后的经文要表达的是：当我们愿意在患难中坚持做美好的事情的时候，就可以使神丰盛的恩典彰显在我们的生命里。 Entonces, cuando nosotros decidamos hacer el bien a pesar de nuestras propias dificultades, Dios suplirá toda necesidad de nosotros conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 并最终使神自己得荣耀。 Y que finalmente la gloria sea para Dios. 这2节经文不是那么难理解， Estos 2 versículos no son tan difíciles de entender, 但对我们来讲是最困难的， pero por supuesto para nosotros son de lo más difícil de hacer. 因为问题不在于
明白， Porque el problema no está en si lo entiendes o no lo entiendes, 而在于相信。 sino que en el creer. 当保罗因着自己对神的认识和经历，向大家宣告神将满足我们的缺乏时，我们会问，或者我在看这个经文的时候，我就在问： Porque Pablo precisamente proclama estas palabras, dice, Dios suplirá toda tu necesidad. Entonces, ¿qué estaba pensando yo cuando leí esto? 是真的吗？ ¿De verdad? 如果我这样做了，你没有做，没有祝福我，没有满足我的缺乏，怎么办？ Porque si yo ayudo a esta persona estando yo en mi dificultad y tú no me bendices a mí, ¿qué pasará? 你有这样的怀疑吗？ Porque tenemos dudas. 我有过。 Yo tengo esa duda. 我们这样怀疑的时候，这意思基本上，我们看自己比神更加信实。 Pero cuando tenemos esas dudas precisamente es porque nos vemos a nosotros mismos mucho más fieles que Dios. 在这里，我也今天鼓起勇气，靠着主向大家宣告说：如果你们因着爱的缘故，在困难的时候帮助人，神一定会看顾你。 Entonces, de verdad, el desafío para todos hoy, incluyéndome a mí, es decir, si tú, a pesar de tus propias dificultades, ayudas a tu hermano, Dios suplirá todas tus necesidades. 如果神不看顾你， Y si Dios 那你就不必再来教会了。 no te suple esas necesidades, no hace falta que vuelvas a la iglesia. 今天你把听到的一切的话都抹掉， Y 都是谎言。 puedes olvidar todo lo que hemos escuchado hoy porque son mentiras entonces. 最后，我们时间 Por último, para terminar, 我旧约里有一段卷卷的书信叫《路德记》， entonces espero que la mayoría conozcáis este libro muy cortito llamado Ruth. 很多弟兄姐妹你们都看过《路德记》，晓得《路德记》讲的故事。 Espero que la mayoría conozcáis esta historia. 在士师记的时候，士师时代，这个以色列发生了饥荒。 Porque en la época de jueces hubo una grandísima hambruna en Israel. 然后有一个家庭，然后他们就暂时的离开了这个以色列，搬到了这个摩押，做移民，搬到了摩押地。 Y una familia de Israel pues se mudó a Moab. 那是夫妻两个带着两个儿子。 Eran un matrimonio con sus 2 hijos. 那这个女主人她叫拿阿米。 Y la protagonista se llamaba Naomi. 那他们到了那个以后呢，那不久，替这个两个儿子娶了当地的2个外邦女子。 Y al poco de llegar a Moab, esta mujer pues consiguió como 2 esposas para sus hijos. 然后呢， ¿Y qué pasó después? 不久以后，她的老公死了，然后2个儿子也死了。 Que al poco falleció su marido y además no solo su marido, sino sus 2 hijos también fallecieron. 家里就剩下3个什么Entonces, ¿qué quedó en la familia? ？3个寡妇。 Solo 3 viudas. 然后拿俄米她晓得以色列现在有吃的了，她说：“那我要回去了。” Entonces, y bueno, en ese momento pues sabía que Israel pues ya tenía alimentos, por lo que decidió volver a su tierra. 那回去以前，她跟2个儿媳妇讲，她说：“你们不要再跟着我，你们走吧。” Y, claro, y al volver pues a Israel dijo, bueno, a sus nueras se despidió de ellas, dijo, bueno, sois jóvenes, podéis volver a vuestra casa y volver a casaros. 然后这个一开始2个媳妇都不肯走，不肯走。然后拿俄米说：“我已经年纪大了，我又不可能再结婚，再生2个儿子给你们做老公。” Entonces, al principio esas nueras no se querían ir porque decía, bueno, yo soy mayor, no puedo buscar un marido, tener un hijo para que podáis casaros con él. 然后呢，这个大媳妇她就听了以后，算了，那就她就回去了。 Entonces, una de las nueras, pues dijo, bueno, pues al final pues, decidió volver a su casa. 然后这个小媳妇叫什么？路德。 Pero en cambio la pequeña, Ruth, 路德她舍不得这个婆婆。 le daba muchísima pena a su suegra y no se quería ir sin ella. 这是一个很美的故事，我每一次看我都会很感动。 Y es una historia tan hermosa que siempre me emociona cada vez que la leo. 这个路德跟这个婆婆说，她说不要
催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去。你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在那里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。 Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. 你们晓得，我每一次看这段经文，我每一次都会感动。 Entonces, de verdad que siempre que leo este pasaje, siempre me emociono. 我不晓得你们的感受。 Yo no sé cómo sentís cuando leéis esto. 好像我这个是我内心所寻找。 Porque esto es lo que busca mi corazón fervientemente. 我看到这个路德，我自己觉得惭愧。 Porque cuando veo el ejemplo de Ruth me siento mal por mi mal ejemplo. 在这个他的宣告里面，你看到他对神的信心，也看到他对婆婆的爱。 Porque a través de esta declaración, de estas palabras de Ruth, vemos el amor hacia su suegra y la fe que tenía hacia Dios. 一个老寡妇，你跟着她有什么前途？ Porque de verdad una vieja suegra, si tú la sigues de por vida, ¿qué futuro vas a tener con ella? 路德她还年轻，而且是一个漂亮的女子， Porque además Ruth era joven y muy hermosa. 为什么她要做这个选择？ ¿Y por qué tomó esta decisión? 但是你们晓得这个结果吗？ Pero ¿sabéis el resultado, el 你们 final 晓 de 得 esta 结果的，让我 historia? 看一下，举一下手。 ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién sepa el final de esta historia? 你们有几个人晓得结果？ ¿Cuántos? ¿Cuántos sabéis la historia? 所 Un 以 poquitos. 只有一半人，1/3人才晓得这个结 Solo 果 un 吗？ tercio de las personas. 那所以我还要把这个结果跟大家讲一下。 Ok, pues os cuento el final. 路德跟着拿俄米回到了以色列， Entonces Ruth volvió a Israel junto a Naomi. 所以他是不是回去了以后就中了一个罗德利亚的彩票？ Entonces no, o sea, en cuanto llegaron a Israel no les tocó la lotería. 没有中彩票， No. 他还要什么？去田里去捡什么麦穗？ Sino que Ruth cuando llegó a Israel tuvo que ir a recoger las sobras de lo que habían recolectado los demás. 你要是我的话，活该！你看， Entonces si hubiese sido yo dije, mira, ¿pero para qué has 啊 vuelto? 跟 ¿Para 着这 hacer 个婆 esto? 婆有什么好处？ Claro, ¿para qué te vas con tu suegra? ¿Para vivir así? 但是你们看过这卷书的话，你们就晓得，神祝福他。 Pero sabemos, los que habéis leído esta historia, que Dios la bendijo grandemente. 怎么祝福他 ¿Y cómo la bendijo? 啊？这个比彩票还要大。 Bueno, esto es más que la lotería. Boaz, un señor pues muy rico en aquella época, se casó con ella. 路德跟他老婆不是老婆，跟他婆婆回以色列的时候，他知不知道会嫁给一个大富翁？ Cuando Ruth abandonó Moab para irse con su suegra, ¿ya sabía que se iba a casar con un hombre rico? 神祝福他， Dios la bendijo. 让他成为了以色列最有名的大卫王的曾祖母。 Porque se convirtió en la abuela más famosa del rey David. 他的名字被永远的记在了圣经的耶稣的家谱里。 Y su nombre está recordado en la Biblia para los siglos de los siglos e incluso en la genealogía de Jesús. 路德他当时在做这个决定的时候，他知道吗？ Cuando Ruth tomó esta decisión, ¿ella sabía qué futuro la deparaba? 他晓得的是，你去哪里，婆婆，我也去哪里；你死在哪里，我也死在哪里。 Ella solo estaba convencida, estaba decidida a seguir a su suegra a donde ella fuera y a morir con ella donde fuera. 这个世界不是所有的人都是大难来临头各自飞。 Entonces, es verdad que en este mundo no todas las personas cuando vienen las dificultades se separan.
总有一些人有着高贵的品格， porque hay personas con un carácter muy especial. 这个是神所寻找。 Y esto es lo que Dios busca, 神是信实的， porque Dios es fiel. 他在基督里的祝福也是必定的。 Y en las riquezas de Cristo nos suplirá todas las necesidades. 我们呢？ Y nosotros 我们愿不愿意在困难的时候做美好的事？ tomaremos esa decisión de, aún en dificultades, seguir haciendo el bien. 我们祷告。 Oramos. 亲爱的上帝，我们感谢你，谢谢你创造我们，给我们生命气息。你不但创造我们给我们生命气息，你也要让我们认识你是一位怎样的上帝。你不但要让我们认识你是一位怎样的上帝，你也要我们活出你儿子耶稣基督他那宝贵的、高贵的生命。我们来到你的面前，我们承认我们都是自私而软弱的，但是主，你是信实的，你会在我们生命中做成、完成你要所做的，让我们的生命最终有一天像路德、像你的儿子耶稣基督那样。求你来带领、保守、祝福、鼓励我们，跟我们的弟兄姐妹一同前行。我们谢谢你，祷告祈求，奉主耶稣的名，阿门。